Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy hablaremos de los teoremas de continuidad. Los teoremas sobre continuidad constituyen algunos de los resultados más importantes del análisis matemático. Estos teoremas no solo proporcionan herramientas poderosas para resolver problemas, sino que también revelan propiedades profundas de las funciones continuas que las distinguen de las funciones en general. El desarrollo riguroso de los teoremas sobre continuidad se debe principalmente a los matemáticos del siglo XIX. Bernard Bolzano estableció las bases del teorema del valor medio, quien también era sacerdote católico. Otro que hizo un gran trabajo en este campo fue Karl Weierstrass, quien formalizó el teorema del valor extremo. Estos avances fueron parte de un movimiento de hacer más rigurosos los resultados de análisis matemático, proceso que empezó desde la época de Cauchy y fue completado por Weierstrass. Imagínense que subimos en un elevador y vamos del piso 1 al piso 5. Sabemos que el elevador debe pasar obligatoriamente por cada uno de los pisos intermedios, el 2, el 3, el 4, antes de llegar al piso 5. Nunca esperaríamos que haga un salto del 2 al 5 como si se teletransportara. Eso no tendría sentido, porque el movimiento del elevador es continuo. Básicamente, de eso se trata el teorema del valor intermedio, que dice lo siguiente. Sea f definida de un intervalo cerrado en R, una función continua en el intervalo cerrado AB. Si L es cualquier valor entre f de A y f de B, entonces existe al menos un punto C en el abierto tal que f de C es igual a L. ¿Qué es lo que quiere decir este teorema? Veamos esta gráfica. Todos los valores, miren la línea vertical, todos los valores entre f de A y f de B tienen una preimagen en el eje X. O sea, podemos recorrer todo el intervalo que está entre f de A y f de B y siempre vamos a encontrar un punto, por lo menos un punto, en donde hay una preimagen en el intervalo AB. Por eso se llama el teorema de los valores intermedios para continuidad. Ahora hablemos de otro teorema. En algunos lugares suele haber un cambio de temperatura. A medida que transcurre el día, por ejemplo, puede que antes de amanecer la temperatura se encuentre, por ejemplo, a menos 3 grados centígrados. Pero al avanzar el día y calentar el sol, el día llega a 5 grados centígrados. Debemos suponer, sin temor a equivocarnos, de que en algún momento la temperatura que fue creciendo tuvo que haber tomado el valor de 0 grados. Eso es lo que afirma el teorema que sigue, que realmente es una consecuencia del teorema anterior y lleva el nombre de Bolzano. Es el siguiente, conocido como teorema de Bolzano. Sea f definida del intervalo cerrado AB en R, una función continua en el intervalo cerrado AB. Si f de A y f de B tienen signos contrarios, entonces existe al menos un punto C en el abierto, tal que f de C es igual a 0. Cuando encontramos un valor en donde la función da 0, decimos que C es una raíz de la función. Una raíz. A veces también se dice que es un cero de la raíz, de la función, que es un cero de la función. Pero entonces lo que dice aquí es que si f de A y f de B tienen signos contrarios, debe haber un punto en donde hay una raíz. Hay un corte con el eje X. Veamos esta gráfica para ilustrarlo.
El punto verde está describiendo una curva y f de A está positivo y f de B está negativo. Y no importa cómo se mueva el punto verde, tiene que cruzar el eje X. Es decir, existe un punto ahí en ese corte donde la función da 0. El teorema de Bolzano tiene una característica especial y esta observación la voy a hacer porque realmente en matemática ocurre esto con varios teoremas. Y es que los teoremas garantizan la existencia de algo. Estos se llaman teoremas de existencia. Por ejemplo, el teorema de Bolzano, bajo las hipótesis que hay, se garantiza que existe una raíz, mas no se dice cómo se calcula. Para eso hay otras herramientas. Por ejemplo, para encontrar una raíz hay un método conocido como el método de la bisección. Es un método numérico, o sea que hay que implementarlo para que sea más práctico. Se implementa en un programa y nos ayuda a encontrar una raíz. Consiste en lo siguiente. Vamos a ver, aquí está un resumen del método de la bisección. El primer paso, se tiene que pedir la tolerancia o TOL, que es un número como 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 o tal vez más grande, que es el error que va a ser aceptable. O sea, nos va a decir hasta cuándo vamos a seguir subdividiendo hasta refinar la solución. Si la refinamos mucho, es más preciso, pero se tarda más. Niter es el número máximo de iteraciones. O sea, para que no entre en un ciclo de infinito, le vamos a decir que empiece a dividir o a subdividir, pero solamente hasta niter, iteraciones. La primera hipótesis es si f de A por f de B es menor que 0, lo que quiere decir que tienen signos contrarios. Si tienen signos contrarios, podemos proceder y entonces buscamos el punto medio, que lo llamamos C. Empezamos a contar con k igual a 0 y le decimos, mientras valor absoluto de f de c sea menor que la tolerancia, o sea, del número que estamos poniendo como tolerancia, y no se haya superado el número máximo de iteraciones, pregunta lo siguiente, f de a por f de c es menor que 0. Si es negativo, quiere decir que f de a y f de c tienen signos contrarios. Entonces, la raíz debe estar entre a y c. Entonces, se enumeran, se llaman, se les cambia el nombre. La nueva b será el valor central, el valor de c. Y si no es negativo, entonces el que es negativo debe ser el otro lado. Entonces, se cambia el valor de a. Repetimos el ciclo e incrementamos el contador. Más o menos es lo que ilustra esta gráfica. Estamos buscando esta raíz y tenemos el intervalo AB. Buscamos el punto medio, que en este caso va a quedar por aquí y nos va a dar un valor positivo. Como f de A, que es negativo, por f de C positivo, entonces la raíz está entre A y C. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues reemplazar el nuevo B. Entonces lo cambiamos de sitio. Ahora está en un intervalo más pequeño. Nuevamente buscamos el punto medio que sería aquí. Entonces aquí el que está sobrando es A. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos a A. Y así se va encogiendo el intervalo hasta que casi se pesca a la solución o a la raíz. Vamos a hacer un ejemplo con un software que está también disponible en mi sitio web, de tal manera que ustedes puedan hacer sus pruebas aquí. Encuentre una raíz de x a la 3 menos 4x a la 2 más 2x más 1. Es un polinomio de grado 3, así que, pues, ¿cómo encontramos la raíz? Sabemos que es continua, porque es un polinomio. Si evaluamos el 2, nos da menos 3. Y si evaluamos el 4, nos da 9. Así que la raíz debe encontrarse entre 2 y 3. Pueden entrar a este sitio web que aparece aquí o escanearlo con el código QR y podrán entrar a la aplicación.
Esta aplicación está disponible en internet en mi sitio web y muestra lo siguiente. Aquí en donde dice función, escribimos la función que es x a la 3. Sí, x a la 3 menos 4 por, hay que poner el por, x a la 2 más 2 por x más 1. Marcamos qué método es, vamos a usar el método de la bisección y el valor de a es 2 y el de b es 4. Ahora hay que escribir, aunque ahí ya hay unos valores, el máximo número de iteraciones, que es el níter, y esta es la tolerancia, que es una milésima. Calculamos y nos sale esta lista. Observen este valor. El valor de FDC es casi 0. Y eso se obtuvo con este valor, 3.3027. Esta es la variación que ha tomado ese valor. De 3 pasa a 3.5, a 3.25, 3 y así. Va aumentando hasta estabilizarse. Esa es la raíz o la aproximación de la raíz. ¿Por qué encontramos esa raíz? Aclaremos qué fue lo que hicimos. Esta es la gráfica de la curva que acabamos de encontrar. El intervalo que usamos fue 2, 4. 2, 4. Entonces encontramos la raíz que está entre el 2 y el 4. Aquí hay una y acá hay otra, pero esas no las encontramos porque no estaba dentro del intervalo. Entonces la que encontramos fue esta raíz de aquí. Bueno, con eso hemos visto el teorema de Bolzano y una aplicación. Ahora, cambiando de tema, vamos a mirar una ruta de Colombia, una ruta real. Veamos. Esta es la ruta que tienen que recorrer los que viajan desde Cali hasta Pasto. Este mapa está mostrando la altura a la que se encuentra cada una de los municipios o pueblos por los que pasa esta ruta. Seguramente de Cali a Pasto hay altibajos, se sube, se baja, pero con este mapa, con este plano, podemos encontrar el punto más alto de toda la ruta y el punto más bajo de toda la ruta. Que en este caso el punto más alto está en una esquina, que es acá en Pasto, y el punto más bajo está en El Patilla, que es un municipio del Cauca. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hacemos una ruta continua en un intervalo cerrado, siempre se va a poder calcular o se va a poder tener dentro de la curva el punto más alto y el punto más bajo. Eso que acabo de decir de manera intuitiva tiene un nombre: el teorema del valor extremo. Bolzano demostró el teorema del valor extremo en la década de 1830. Carl Weierstrass proporcionó definiciones formales rigurosas de la continuidad usando el método epsilon delta, o sea, la definición. Demostró el teorema del valor extremo usando esas definiciones formales. Por eso, este teorema del valor extremo a veces se le conoce como el teorema de Bolzano-Weierstrass, que dice lo siguiente: sea f de un intervalo cerrado AB en R una función continua en ese intervalo cerrado y acotado. Entonces, f alcanza sus valores máximo y mínimo en ese intervalo. Lo que habíamos dicho, cuando la función es continua y está definida en un intervalo cerrado, se alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Veamos la siguiente animación. Tenemos aquí una curva que puede tener cualquier movimiento, pero como está en un intervalo cerrado, se puede encontrar el valor máximo y se puede encontrar el valor mínimo. Bueno, eso es lo que siempre esperaríamos. Quiero que pensemos en el siguiente ejercicio, porque parece que hay algo que está fallando. Veamos. Veamos este problema. ¿Por qué la función definida a continuación no tiene un máximo en el intervalo 1, 3? Realmente ni máximo ni mínimo.
Es una función racional, así que sabemos que las funciones racionales son continuas en su dominio, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, que debería ser continua en todo punto del intervalo 1, 3. Y no, hay un punto en donde no es continua, ni está definida, ni es continua, que es en x igual a 2. O sea que no está fallando el teorema de el valor extremo, sino simplemente que no cumple las hipótesis. La gráfica de la función es esta. Entonces, si nos acercamos a 2 por la izquierda, nos vamos a menos infinito. Y si lo hacemos por la derecha, nos vamos a infinito. O sea que no hay ni un valor máximo ni un valor mínimo. Con esto nos queda claro de que todas las hipótesis son importantes y se necesitan. Estos 3 teoremas sobre continuidad son muy importantes. Lo más seguro es que vuelvas a escuchar de ellos. En la próxima clase veremos unos resultados muy fuertes que permitirán aplicar la continuidad a diversos problemas.